Muy buenas noches con todos. Vamos a dar ya inicio a la sesión de hoy. Bueno, entonces habíamos quedado un poco de lo que llegaría a ser el cálculo, donde ya habíamos realizado mediante comprobaciones, ¿no? Bueno, siempre cuando nosotros realicemos un cálculo dentro del programa CPCAT, van a salir esta serie de errores de cálculo, ¿listo? Que siempre van a estar en medida de algunos errores que debemos de subsanarlos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí tengo del grupo 5, ya que tenemos aligerado, me dice que las secciones con refuerzo por funcionamiento o cortante, ¿no? Secciones con refuerzo por funcionamiento. Existe secciones con refuerzo por funcionamiento o cortante. Así como también se ha realizado el diseño por capacidad para vigas y pilares de hormigón, el resto de elementos deberán ser analizados por el usuario. Acá me lanza el primer error que me dice que la estructura 3D integrada, es decir, la cubierta BTH, tiene algunos errores de comprobación. Seguramente se acuerdan que realizamos el diseño, ¿no? En el prediseño nos lanzaban unas barras en color rojo. Esas barras seguramente de color rojo igualmente deben estar, en este caso, teniendo el mismo error, ¿no? Entonces ahí me dice, debe dimensionar los perfiles de dicha estructura y calcular de nuevo la obra. Dentro de lo que llegaría a ser el grupo uno, que en este caso el grupo uno sería nuestra planta baja, ¿no? Y los niveles que corresponde, me dice que existen dentro de lo que llegarían a ser las vigas 2 pórtico uno, tienen las siguientes órdenes de comprobación, ¿no? No se cumplen, así como también en los demás, ¿vale? Entonces, todo ello vamos a ir subsanando y todos estos errores se van a ir levantando, ¿vale? Bueno, entonces a ello voy a dar directamente César y quedaría, ¿vale? Ahora. Lo primero que debemos de realizar dentro de la verificación, ¿no? Antes de proceder con el diseño de cada elemento estructural, debemos de verificar las masas participativas, ¿listo? Verificación del porcentaje de masas participativas. Con la cantidad general de modos de vibrar, el programa ya habíamos indicado que directamente que genere los enésimos modos de vibrar hasta llegar a mínimamente al menos la participación modal del 90% de la masa sísmica en cada dirección ortogonal, es decir, en la dirección tanto X y Y. Entonces, estos valores deben de ser mayor a 90%, ¿vale? Para ello, directamente voy a pasarme acá dentro de lo que debería ser este apartado, listados. Vamos a darle clic y vamos a pasarnos a esta opción que dice justificación de la acción sísmica. Vamos a tener un pequeño desglose de todo el análisis sismo, de todo el análisis sismo a través del análisis modal espectral, donde acá me muestra la aceleración, ¿no? Del sismo que habíamos introducido, uno, ¿vale? El sistema estructural también en ambas direcciones uno, ¿verdad? Entonces el factor de excentricidad, acá están todos los valores que en algún momento ya habíamos introducido dentro de lo que llegaría a ser el programa. Las direcciones de análisis, ¿vale? Que se está realizando, en esta dirección estaríamos el sismo en Y y el sismo en X, ¿vale? Esa es las direcciones de análisis que está adoptando el programa. El espectro de cálculo que ya habíamos añadido, sí, el valor máximo de las coordenadas espectrales, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí tenemos, acá ustedes noten que el factor de amplificación, parámetros necesarios, la aceleración. Y aquí tenemos los periodos, los cuales se ha realizado, y acá tenemos el espectro de diseño de aceleraciones, así como también el coeficiente de participación. Acá tenemos el coeficiente de participación de masas participativas. Con solamente realizar el número de modos 10, hemos alcanzado a lo mínimo que habíamos indicado, ¿no? Al 90%, ¿listo? Es decir, debería ser toda la suma que yo tengo acá, ¿vale? Entonces ahí ustedes noten que tenemos todos esos valores sumados, las más participativas están mayores a 90%, por lo tanto llegamos a cumplir, ¿sí? Nos va a depender también esto, el número de pisos, ¿listo? El número de pisos
que igualmente van a necesitar realizar los modos de vibrar. Entonces, en algunos casos vamos a superar más de los 20, 30, 50, ¿no? Dependiendo mucho de la magnitud también de su proyecto. Entonces ahí tenemos todo lo que debería ser el centro de masas, el centro de rigidez, las excentricidades de cada planta. ¿Listo? Ahí podemos observar, al igual que la cortante sísmica por planta. ¿Listo? Donde tenemos lo que llegarían a ser las fuerzas equivalentes por plantas, ¿sí? Y los valores tanto en cada punto. ¿Vale? Bueno, entonces eso es todo el análisis que verificamos, lo más importante. Y ahora también vamos a realizar la verificación de distorsiones, que es lo más importante dentro de lo que debe ser el análisis sísmico. ¿Listo? Es decir, las derivas. Ya dentro de las nuevas normativas que hoy en día se están actualizando de sismo, ya no le llaman derivas, sino que distorsiones, ¿no? Sí, manejan ya más ese término. Entonces, debemos de verificar cuánto se llega a deformar nuestra estructura y si esa deformación llega a estar dentro de lo permisible, ¿no? De acuerdo a los desplazamientos que nosotros realizamos. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, los coeficientes de reducción y amplificación, de acuerdo a la tabla 8, nosotros establecemos de acuerdo al sistema de pórticos establecidos, de acuerdo a los pórticos que habíamos establecido del sistema estructural que nosotros estamos estableciendo de mi proyecto, ¿no? La cual habíamos indicado que se van a manejar a través de pórticos intermedios resistentes a momentos. Y ya va a depender mucho del tipo de sistema estructural y en función de ello vamos a tener la variación de la distorsión admisible, ¿sí? Que se debería de tener, ¿no? Entonces, este valor justamente de 0.011 me dice que la distorsión debe de ser modificada por el factor de irregularidad total, ¿no? El FIT. Dentro del artículo 16, los pórticos y muros estructurales especiales intermedios y ordinarios se encuentran definidos dentro de la normativa boliviana, la 1225001. Entonces, dentro del artículo 16, vemos el cómo se llega a calcular esta irregularidad total. ¿Listo? La irregularidad total no es nada más que los factores de irregularidad en altura y en planta, las cuales se consideran la menor capacidad de disipación de energía que tienen las estructuras que no son regulares. ¿Listo? Para estructuras que no presentan las irregularidades descritas tanto en la tabla 9 y tabla 10, el FIT será igual a la unidad. ¿Listo? Es decir, para toda estructura regular, directamente se adopta el FIT igual a 1. Y cuando la estructura cuente con alguna irregularidad definidas tanto en la tabla 9 y la tabla 10, el FIT se calculará de la siguiente manera, compuesta por esta fórmula. ¿Listo? Es decir, uno tendría que restar a esa unidad menos la sumatoria de las irregularidades en planta que vayamos a considerar de acuerdo a nuestro tipo de estructura. ¿Listo? Así como también en altura y en planta. Se realiza sumatoria de esos valores y se resta, ¿no? Y eso llegaría a ser para nosotros nuestro fit. ¿Vale? Entonces, en función de esto, ¿sí? Vamos a entrarnos a lo que llegaría a ser la normativa.
¿sí? Aquí está. Estamos en el artículo 16 en los factores de irregularidad total. En la tabla 9, como habíamos indicado, se llegan a calcular a través de aquello las irregularidades en altura y los factores de irregularidad respectivos. Es decir, que las irregularidades de rigidez de piso blando, existe irregularidad de rigidez de piso blando cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, es decir, análisis tanto X y Y, en un entrepiso, la rigidez lateral es menor del 70% y de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, o es menor que 80% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes. Así también, las rigideces laterales pueden calcularse como la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo en el centro de masa, ambos evaluados por la misma condición de carga. Si en este caso existiese irregularidad de piso blando, entonces se llega a obtener 0,15. ¿Listo? En pocas palabras, todo el resumen que ustedes establecen, ese resumen de párrafo, se establece en todo esto. ¿Vale? La irregularidad de rigidez de piso blando. Es decir, de los niveles, cada nivel va a tener una rigidez, ¿verdad? Y hemos indicado que la rigidez del nivel que estamos analizando debe de ser menor al 70%, que es 0,70 de lo que llegaría a ser el nivel superior, ¿no? Y por lo tanto, si se llega a cumplir esta ecuación, estamos con la irregularidad. Así como también me dice, ¿no? O uno de los dos se debe de cumplir, ¿no? Para que exista irregularidad. Pues me dice que igualmente la, acá está, ¿no? El 80% de la rigidez lateral, promedio de los tres niveles superiores adyacentes, es decir, estos niveles, ¿no? 1, 2, 3. El promedio, ¿no? Esto sería el promedio. Al 80% tendría irregularidad si se llega a cumplir esta inecuación. Entonces, las rigidez, como ya hemos indicado, el párrafo acá, me dice que las rigidezes laterales pueden calcularse como la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y el correspondiente desplazamiento, ¿listo? Desplazamiento relativo en el centro de masa, ambos evaluados por la misma condición, ¿vale? Entonces, esa irregularidad llegaría a ser a 0,15, si yo llego a tener. Y la irregularidad de rigidez de piso débil, me dice, existe irregularidad de piso débil cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80% de la resistencia del entrepiso inmediato superior. ¿Listo? Pues no es nada más que esta fórmula que ustedes están estableciendo del 0,8% del nivel superior, ¿no? Entonces existe, si se llega a cumplir esta ecuación, existe irregularidad y esa irregularidad yo debería de aplicar 0,15. Para la irregularidad de extrema rigidez, que no es nada más, existe irregularidad de extrema rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis en un entrepiso de rigidez lateral es menor del 60%, es decir, todo lo que aquí estaríamos entrando, debería de realizar nuevamente otro análisis y llego a entrar también dentro de este punto. ¿Listo? El lateral es menor que el 60% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior o es menor que el 70% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes, ¿no? Es decir, este apartado, ¿no? Nos estaríamos entrando ya un poco más hacia ese punto. Las rigideces laterales pueden calcularse, como me dice, la fuerza cortante del entrepiso y la correspondiente, ¿no? A esto, ¿vale? Entonces, si yo llego a ingresar dentro de este punto, debería de realizar otra verificación de esta irregularidad extrema de rigidez, ¿no? Si yo llego a estar
ya no del 70%, sino que del 60%, o menor del 70%. Y con ello se llega a aplicar extrema rigidez. O bien estoy en este punto, o bien estoy en este otro punto. A ello también existe la irregularidad extrema de resistencia. Es decir, si ingreso dentro de este punto, también tendré que verificar nuevamente este apartado de irregularidad extrema de resistencia. Existe irregularidad extrema de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 65%, o sea, mucho más menor de lo que yo tenía acá, ¿no? De la resistencia del entrepiso del inmediato superior. Entonces, bien puedo estar acá o bien puedo estar acá, ¿no? Entonces, en una de las dos tendría que estar. Depende también mucho de las irregularidades de mi proyecto. Existe ahora lo que llegaría a ser la irregularidad de masa o peso. ¿Listo? Se tiene la irregularidad de masa o peso cuando el peso de un piso determinado, ¿sí? Según el S, en el artículo 13, es mayor que 1.5 veces del peso de un piso de adyacente. Este criterio no se aplica a azoteas ni sótanos. Entonces, ustedes establecen acá esos pesos. No- Noten ustedes que automáticamente les llega a calcular. ¿Listo? Mayor. Estos pesos, ¿sí? De la masa o el peso, si se tiene irregularidad de la masa o peso, es 1.5 veces mayor del piso superior, entonces existe irregularidad. Con este valor yo tendría 0.05. Y en el otro punto, que sería la irregularidad geométrica vertical, la configuración es irregular cuando en cualquiera de las direcciones de análisis de la dimensión en planta de la estructura resiste cargas laterales, es mayor que 1.3 veces de la correspondiente dimensión de un piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos, ¿vale? Es decir, en algún momento podemos tener este cambio del, de las dimensiones en planta, ¿no? Entonces acá solamente es llegar a medir esta distancia A de los pisos inferiores y esta distancia de mi piso superior. En la dirección, tanto en X y Y debería de realizar ese análisis. Entonces a ello, si esa relación de la distancia mayor entre la distancia menor llega a ser mayor a 1.3 veces, entonces llegaría a tener irregularidad, ¿vale? La cual esta irregularidad llega a tener 0.005, ¿vale? Así como también tenemos otra irregularidad de discontinuidad en los sistemas resistentes. Se califica la estructura como irregular cuando en cualquier elemento que resista más del 10% de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical, tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor del 25% de la correspondiente dimensión del elemento. ¿Listo? Entonces a ello, la fuerza cortante deberíamos de verificar en estas direcciones, ¿no? Estas fuerzas cortantes. La cual, si existe estas excentricidades, ¿verdad? De un piso, esto es lo que en algún momento habíamos indicado, si existe estas distancias, esos cambios de dimensiones, ¿no? En sección transversal de cada elemento, va a generar lo que llegaría a ser una acumulación de esfuerzos, ¿no? Entonces, esa excentricidad debemos de verificar este valor. Esa excentricidad, distancia mayor a 0.025 de B, esta distancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Entonces, en nuestro caso, llegaría a ser la irregularidad, si se llega a cumplir, llegaríamos a tener un valor de 0.20, ¿listo? De la irregularidad en altura.
Ahora, para la irregularidad en planta, ¿sí? La irregularidad torsional, existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones de análisis el máximo desplazamiento relativo del entrepiso en un extremo del edificio, en esa dirección, calculado incluyendo excentricidad accidental, es mayor que 1.3 veces de desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso por la misma condición de carga. Este criterio solo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y solo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que el 50% del desplazamiento permisible indicado en la tabla 8. ¿Listo? Nos dirigimos a la tabla 8, se refiere a la distorsión. ¿Listo? Entonces, eso llega a ser la irregularidad torsional. La irregularidad torsional extrema, si yo llego a cumplir este punto, entonces también tendré que verificar este otro punto, ¿no? Que me dice acá, ¿no? 1.3 veces para irregularidad extrema, ¿vale? Entonces, igualmente es el mismo concepto, pero en este caso ya no es 1.3 veces, sino que 1.5 veces, ¿vale? Entonces ahí tenemos este desplazamiento que en algún momento puede existir, ¿no? Que existe dentro de lo que llegaría a ser desplazamientos. Un desplazamiento delta uno y el delta 2, ¿sí? Donde delta promedio llegaría a ser este valor, ¿no? Y a máximo llegaría a ser el delta uno, ¿no? Entonces ahí tenemos el promedio. Yo tendría que dividir esta excentricidad entre puntos, ¿no? Y ese valor sería de 0.15, ¿vale? Para irregularidad torsional, 0.15. Y para extrema, 0.20, ¿vale? Para esta condición. Y la otra que llegaría a ser esquinas entrantes, la estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que el 20% de la correspondiente dimensión total en planta. ¿Listo? Dichos, dichas ecuaciones ustedes tienen acá de irregularidad, la cual llegaría a ser esta distancia, ¿no? Del 20, si llega a exceder más del 20% es otra distancia, o en este caso en la otra dirección, de la misma forma, llega a cambiar. Entonces, si es más del 20%, se determina como irregular, ¿vale? Y eso adoptamos 0.05 como irregularidad en plano. Y ya por discontinuidad de diafragma, ¿no? La estructura se califica como irregular cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas y variaciones importantes de rigidez, incluyendo aberturas mayores que el 50% del área bruta del diafragma. También existe irregularidades cuando en cualquiera de los pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis se tiene alguna sección transversal de diafragma con un área neta resistente menor que el 25% del área de la sección transversal total de la misma dirección calculada con las dimensiones totales de la planta, que no es nada más que esta discontinuidad, ¿no? Entonces, si existen esos valores, entonces nosotros realizamos el cálculo de de dichas aberturas, ¿no? Dentro del diafragma. Y si llegamos a cumplir esta ecuación respecto a los parámetros que yo tengo acá, entonces se llega a establecer irregularidad en planta, la cual dicho valor llegaría a ser de 0.05. ¿Listo? Y lo de sistemas no paralelos, si yo tengo una configuración de estructura irregular en planta, y existe estos ejes que no vayan a ser paralelos, entonces esto automáticamente me dice, se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. No se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores de 30 grados, ni cuando los elementos no paralelos persisten
resiste menos que el 10% de la fuerza cortante del piso. Con ello estaríamos estableciendo 0,05. ¿Vale? Pues esos son tanto la irregularidad en altura y en planta. ¿Listo? Para establecer dichos valores, nosotros deberíamos de realizar el control tanto de las rigideces de cada piso y las irregularidades, ¿no? Tendría que verificar de cada punto. Como ustedes notarán, son cálculos que deberíamos determinar de acuerdo a estos valores, ¿no? Acá. De las distorsiones, acá tengo distorsiones en pilares. Aquí está, ¿no? Entonces acá tengo yo las distorsiones, ¿vale? Tengo una tabla de situaciones persistentes transitorias de cada piso y de cada columna, ¿no? Acá tengo de la columna C29, C30, C31 y así, ¿sí? Y al último vamos a encontrar una tabla de resumen de todo lo que aquí se obtienen, ¿no? La cual me dice acá, ¿no? El desplome máximo de local de los pilares, ¿listo? Y el desplome total máximo de los pilares, ¿listo? Que aquí me lanza en situaciones persistentes transitorias y sísmicas, ¿no? El que nosotros realizamos es en situaciones sísmicas. Dicho valor, ustedes noten ahí, tengo una fracción para cada de los máximos que nosotros tenemos acá de la tabla. Por ejemplo, yo tengo dentro de lo que debería ser la cubierta principal, este valor, ¿no? De 1/977, 1/617, 1/312, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, para mí estaría el máximo, ¿no? En el primer piso, ¿vale? A comparación de los demás. Es decir, dividimos 1 dividido entre 315. Yo tendría una deriva de 0,00317. ¿Listo? En la columna C1 en la dirección en X. En la dirección en Y, yo tendría también en el mismo piso la deriva máxima. ¿Listo? La deriva máxima que sería 1 dividido entre 201. ¿Listo? La cual yo tendría 0,0494. ¿Listo? Y así podemos ir estableciendo y verificando. Estos recuerden que pueden graficarlo con respecto al punto de derivas, los pisos, ¿no? Y va a ir así creciendo, ¿no? Las derivas. En cuanto a lo que llegue a ser el máximo, y va bajando. Así. Y es lógico, ¿no? La determinación de todos, tanto en la dirección en X y en la dirección en Y, ¿sí? Tenemos más distorsión, ¿sí? Más distorsión en la dirección en Y que en la dirección en X, ¿no? La dirección en X debe estar así, ¿vale? Su distorsión no llega a ser mucho más máximo, ¿no? Acá tengo 0,977, pero acá tengo mucho más grande, ¿no? Entonces sus valores van a estar dentro de lo que llega a ser la dirección en Y. Si vamos dentro del análisis también en nuestro punto, ¿no? En la dirección en X, ¿verdad? Que en la dirección en Y, a ello referíamos en cuanto a lo que debería ser el criterio de estructuración de los diafragmas rígidos, ¿verdad? Ya que en esta dirección es mucho más endeble lo que llegaría a ser nuestra estructura, ¿no? No es muy rígida, ¿no? Mientras que en esta dirección tengo mayor rigidez, es como en algún momento les explicaba, el concepto de la viga peraltada, ¿no? Es tipo así. Entonces, es también lógico lo que tenemos de derivas, ¿listo? Y acá me lanza una deriva de 0,0497, ¿no? A ver acá.
Trabajamos siempre con la deriva máxima, ¿no? Sí, a menos, bueno, si ustedes quieren hacer un desglose, pueden verificar en ambas direcciones, ¿no? No está por demás, sí, pero vamos a anotar. 0.0498. Listo. Esto es nuestra deriva. Deriva en Y. ¿Listo? El máximo. Y en X, en X era este valor, ¿no? ¿Sí? Esta. 0.0317. Esto es en X. Vale. Entonces, esa es la distorsión que nosotros obtenemos. A esa distorsión, ¿sí? Acá. Esa distorsión justamente no debe de ser mayor a esta distorsión admisible, ¿no? Ya está. ¿Vale? Que nos... Ven acá. Debemos de realizar, acá me dice, la distorsión debe de ser modificada por el factor de irregularidad definida en el artículo 16, ¿no? ¿Sí? Esa distorsión. Entonces acá debemos de realizar el dicho cálculo, ¿no? En función de ello, ¿vale? Ahí está. Y acá está la deriva, ¿no? La deriva es la relación entre el máximo desplazamiento relativo del entrepiso, ¿sí? Ese sería el máximo de distorsiones en pilares y muros. Este valor, ¿no? Acá estamos con distorsiones. Misma ecuación, misma relación que yo tengo acá, ¿verdad? Directamente el programa automáticamente ha calculado. Este valor ya estamos obteniendo del programa. Y con ello yo debo de multiplicar por fit, ¿no? Ese fit, como les decía, se llega a calcular acá, a ver, directamente darle acá. Fit igual de 1 menos, ya está, ¿no? 1 menos la sumatoria de las irregularidades en altura, ¿listo? 1 menos la irregularidad tanto en altura, ¿sí? Y la irregularidad en planta, ¿listo? La sumatoria. Entonces acá, de la misma forma. Por ejemplo, aquí, de la irregularidad en altura, si por ejemplo nosotros le vamos a caer y tener piso blando, entonces añado 0.15 más, por ejemplo, en algún momento podríamos caer en lo que llegaría a ser también la irregularidad geométrica vertical, 0.05 y así, ¿no? Lo mismo acá. Entonces, irregularidad en altura, 0.15, por ejemplo, vamos a entrar, digamos, más 0. Digamos, no tenemos discontinuidad de diafragma, por ejemplo, 0.005, ¿vale? 0.005. Y con ello yo tendría un fit igual a 0.6, ¿vale? Pero acá también nos lanza un mensaje al momento de calcular. Me dice, nota, el fit no precisa ser menor a 0.5. Si tanto lo que llegaría a ser acá, por ejemplo, obtengo más de 0.05 más 0.05, ¿no? Ya estaría 0.05, que también puedo añadir más 0.20, digamos, ¿no?
Entonces ya estaría menor a 0,3, ¿no? Pero en las condiciones, me dice, el fit no llega, no precisa ser menor a 0,5. Directamente acá trabajo con 0,5. ¿Listo? Entonces va a depender mucho de las irregularidades que ustedes también tengan en su proyecto. ¿Vale? Entonces, calculado ese valor, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos solamente aquel proyecto. ¿Listo? Digamos, tenemos un fit de 0,65, la cual debo de multiplicar, ¿verdad? A lo que llegaría a ser esta deriva que tenemos en mayor. Este mayor sería la deriva esta, el delta. Vamos a introducir, a ver acá. ¿Sí? Ahí está. El delta sub i, sub i va a ser igual a lo que llegaría a ser la multiplicación de este valor de la deriva en y, ¿no? En y multiplicado por el fit. Con ello yo tendría 0,003. Vamos a realizar un redondeo, por ejemplo, con decimales y con 5 posiciones decimales. ¿Vale? Ahí está. Y lo mismo, esto sería en X. Si ustedes requieren realizar en ambas direcciones, esto sería en Y, ¿no? Dirección en Y y esto sería en dirección en X. Acá esto sería en X. Pues dicho valor igual sigue siendo menor, ¿no? ¿Sí? Es decir, reducimos con este fit el valor de la deriva, ¿no? Es decir, tenemos una holgura más si en este caso no llega a proceder nuestro valor, ¿no? Directamente el fit llegaría a ser 0,324 y 0,206. 0,206. ¿Vale? Entonces, dichos valores igualmente pueden llegar a calcularlos, ¿sí? Dirección en Y y dirección en X. Y sabemos que nuestra distorsión permisible para el tipo de sistema estructural que estamos manejando es de 0,011, ¿verdad? Aquí está. Para sistema estructural es 0,011, ¿verdad? Entonces ahí, dichos valores son menores, son menores a 0,011, ¿verdad? Entonces esto, por tanto, esto cumple, ¿no? Cumple. De la misma forma acá, igualmente cumple, ¿no? ¿Sí? Aún así, sin reducir, ustedes noten acá que tomando solamente un fit igual a uno, o sea, sin reducir dichos factores de irregularidades, ¿no? ¿Mm? Estaríamos igualmente ingresando dentro de lo que llegaría a ser la distorsión, ¿no? Igualmente llega a ser mucho menor a esa distorsión, ¿vale? Entonces la deriva llega igualmente a cumplir, ¿vale? ¿Sí? Entonces son las irregularidades, las definiciones que nosotros llegamos a obtener dentro de lo que llega a ser el análisis, ¿no? Sísmico. Las fuerzas cortantes, como ya en algún momento les mostraba, están acá ya calculadas, ¿no? Dentro de lo que llega a ser la justificación de acción sísmica, lo último, acá, ¿no? Esta fuerza cortante, ¿vale? Acá me dice fuerza cortante de la hipótesis en el sismo en X1, sismo Y en 1, fuerzas equivalentes sísmicas por planta, ¿no? Acá está el de por plantas.
El de por planta acá solamente son gráficos, ¿no? Dichos gráficos, acá están los dichos valores, ¿no? De las fuerzas cortantes, ¿vale? Por pisos. Tanto para el sismo en X1, es decir, en la dirección en X y en la dirección en Y, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a lo que llegaría a ser Y una preguntita. la construcción de estos errores, ¿listo? Sí, Para la deriva del piso, simplemente sería hacer la división de la deriva en X y en Y para que cumpla o sea menor a 0,0012, como dice la GBDS 2020 más o menos, para hormigón armado. sí, ¿no? Respecto de estos valores, ustedes noten que es 0,012 y 0,011, ¿no? Tal como hemos realizado el procedimiento. En la normativa anterior, yo le veo esto mucho más práctico, ya que en este caso, en la Guía Boliviana de Diseño Sísmico, la evaluación de lo que llegarían a ser estas irregularidades en planta, se llegaban a realizar la modificación o aplicar estas irregularidades tanto en planta y en altura dentro del factor de modificación de respuesta. ¿Listo? El de inicial. ¿Y esto que conllevaba? Primero tenías que hacer el espectro de diseño, nuevamente hacer correr el programa y recién dentro de esos cálculos, porque la rigidez no puedes hallar sin darle primero el corrido del programa, ¿no? Dentro de un análisis. Entonces ello eh, era como como un bucle, ¿no? O sea, al último, bueno, hipotéticamente tú suponías que no tenía irregularidad en este caso de inicio dentro de lo que llegaría a ser el análisis, ¿no? Esto obtenías uno y ya una vez obteniendo las rigideces y todos los valores respectivos para la verificación, entonces nuevamente se realizaba el análisis de las irregularidades tanto en altura y en planta. ¿Listo? Entonces, ello es muy diferente de acuerdo a la normativa, la nueva normativa, la GBDS 2023, ¿no? La cual yo le veo mucho más práctico, ya que en este caso se verifica dentro de lo que llegaría a ser las distorsiones, y ya no es, como en algún momento se establecía, elegir el máximo de las irregularidades que tenía y solamente era multiplicar, ¿no? Estos valores, ¿vale? Entonces, solamente una llegarías a obtener, ¿no? De irregularidades. Con ello multiplicabas y bajabas el factor de deducción. Esa es la gran diferencia que existe, ¿no? Entre la normativa 20 y la 2023. Está bien, ingeniero, gracias. Listo. Ustedes noten ahora lo siguiente, ¿no? Lo primero que nosotros debemos de verificar dentro del análisis es empezar a levantar, ¿no? Empecemos por las zapatas. En las zapatas, ustedes noten ahí que ya se han establecido todo lo que llegarían a ser el diseño de las zapatas y para irse a lo que llegaría a ser cimentación, elementos de cimentación, se pasan acá a la opción de editar. En editar, ustedes, por ejemplo, le doy en una que está cumpliendo, por ejemplo, esta. ¿Listo? Vamos a darle clic y vamos verificando acá, ¿no? Ahí. Entonces aquí vamos a tener, voy a darle acá, dimensión, comprobaciones, acá, vamos a darle comprobaciones y acá me dice se cumplen todas las comprobaciones. Vamos a darle clic en aceptar y vamos a decirle que nos muestre un listado completo de las comprobaciones efectuadas por el programa. Vamos a darle que sí y desde acá ustedes tienen uno. Lo primero que siempre realizamos para el diseño de fundaciones, siempre realizamos la verificación con respecto a la tensión admisible del suelo, ¿verdad? Es decir, el dimensionamiento en planta, ¿sí? El dimensionamiento en planta de la zapata, ¿listo? Entonces acá
justamente se hace las verificaciones tanto en tensión media en situaciones persistentes, en estado límite de servicio, por supuesto, la tensión media en situaciones accidentales sísmicas, tanto sin viento, con viento y accidentales sísmicas. Y también en este caso también realiza la verificación al vuelco de la zapata. ¿Listo? Tanto en la dirección en X y en la dirección en Y. Así como también la flexión en la zapata en ambas direcciones, así como la cortante en la zapata. Sabemos bien que la cortante en la zapata es el diseño en altura de la zapata. Es aquí donde definimos la altura respectiva de la zapata, ¿no? Pero si no llegamos a cumplir con estas comprobaciones, entonces debería de aumentar en algunos casos la altura de la zapata. Y si no llegamos a comprobar o llegar o no cumplir con estas observaciones, entonces deberemos de aumentar las dimensiones en planta de la zapata. ¿Listo? Y ya en flexión estaríamos hablando más que todo del acero de refuerzo, así como también realiza la comprobación de la cuantía geométrica mínima, que sabemos muy bien que para las zapatas se siguen las mismas condiciones de diseño de una losa maciza, ¿no? Que la cuantía mínima es de 0,018, ¿no? Por las dimensiones y sus alturas respectivas, la cual acá el mínimo que ha calculado en cuantía con respecto a sus dimensiones es 0,015, la cual el acero de refuerzo llega a cumplir con este valor. Así como también realiza la verificación de diámetro mínimo de la barra, la separación máxima entre barras, la separación mínima entre barras, la longitud de anclaje, y esas son las comprobaciones que normalmente siempre llegamos a darles dentro de lo que quiere ser el diseño de zapatos, la cual me dice todo llegaríamos a cumplir. Si ustedes quieren realizar algunas modificaciones en lo que llevaría sus dimensiones tanto en planta y en altura, es decir, la geometría de la zapata, pueden irse aquí a geometría. Y en geometría ustedes aquí establecen el ancho de la zapata. Como hemos definido una zapata cuadrada céntrica, entonces acá solamente basta con cambiar las dimensiones en una dirección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si damos 150, supongamos, voy a reducir 150 y voy a pasarme a comprobaciones. Y acá me dice que hay comprobaciones que no se cumplen. Vamos a darle que sí, voy a indicar que sí. Y si vamos a verificar, ustedes noten que lo que llega a fallar es la longitud de anclaje, pero sí llegamos a cumplir lo que llegarían a ser las dimensiones de mi zapata, ¿verdad? Ustedes noten aquí, miren ustedes acá, que el máximo es de 2,6 nuestra tensión admisible del suelo, ¿no? El que ha calculado es de 0,03532. Dicho valor, si ustedes requieren, en este caso, reducir dimensiones de la zapata, optimizar volúmenes, entonces deberían de acercarse casi a lo que llegaría a ser la tensión admisible calculada acá. Es decir, debemos de acercarnos al máximo, ¿vale? En la mayoría de los casos se establece así, y en algunos casos por lo que llegaría a ser más que todo que se encuentre siempre en equilibrio la zapata, vamos a tener valores que lleguen a un 50% del valor máximo. ¿Listo? Si ustedes van a llegar a reducir mucho más, ya no va a estar en equilibrio la zapata. Entonces eso también va a haber un error acá que el programa nos va a decir que no está en equilibrio. Por lo tanto, hay que aumentar más las dimensiones. Pero acá me dice que es la longitud de anclaje la única que no está cumpliendo. Esas longitudes de anclaje, si ustedes le dan a César, deberíamos de aumentar, deberíamos de colocar ganchos acá, ¿listo? Del de, con respecto al criterio de desarrollo de la barra, ¿no? ¿Sí? Entonces a ello podemos modificar el armado o si quieren, acá voy a pasarme armado y podríamos introducir patillas, ¿listo? Voy a colocar, porque es en ambas direcciones, tanto en X y Y, en la parrilla superior y en la parrilla inferior. Vamos a darle clic en aceptar y listo. Agregamos de esa forma, tanto en lo que llegaría a ser la parrilla superior en la dirección en X y en Y. ¿Listo? Esto es en X y esto es en inferior en X y inferior en Y. ¿Vale?
esa parrilla. Por lo tanto, me paso a comprobaciones y acá me dice que ya se llegan a cumplir todas las comprobaciones. Le damos que sí y listo. ¿Vale? Y así podemos ir optimizando quizás los volúmenes, como pasar a geometría. Igualmente esto puedo cambiar quizás de altura, por ejemplo, a 30, ¿no? Puedo pasarme a comprobaciones, puedo darle que sí. Y acá me dice precisamente lo que les decía, ¿no? Con esta geometría la zapata no está en equilibrio, deben de variarse las dimensiones de la zapata, ¿no? Entonces aquí voy a pasarme a geometría y directamente puedo pasar a 35, ¿vale? Si ustedes quieren mantener las alturas, por ejemplo, todas de 30, y tendrían que aumentar forzosamente para que entre también en equilibrio en las dimensiones en planta, ¿no? Por ejemplo, esto voy a dejarlo a 160 y puedo darle comprobaciones. Y ahora sí, recién llegamos a cumplir, ya que las zapatas se encuentran en equilibrio. Por lo tanto, con esas dimensiones me llegaría a quedar final, ¿no? Entonces, es una de las formas en las cuales siempre les va a aparecer errores dentro de lo que es de zapatas. Si ustedes quieren optimizar, pueden realizar de esa forma, ¿no? Damos clic ahora en aceptar para aplicar todas esas modificaciones que hemos realizado. Y ahí me preguntaban justamente si no me cumplen los criterios de CPCAT o estos criterios, ¿dónde puedo verlos? Acá, pueden darle clic. Lo que está marcado con color rojo, ustedes llegan a darle clic, es los elementos que no llegan a cumplir. Y si ustedes se pasan a comprobaciones, acá me dice, hay comprobaciones que no se llegan a cumplir. Vamos a ver que sí. Y acá precisamente me dice que la tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas no llega a cumplir, la cual el calculador me está dando 4,36, la cual está sobrepasando al máximo calculado. Entonces, ¿qué es lo que hago en este caso? Debería de aumentar las dimensiones en planta de mi zapata. Voy a pasarme aquí a geometría y vamos a darle 110. ¿Listo? 110 y vamos a realizar la comprobación. Y ahora es de 100, vemos que llega a cumplir la zapata, ¿no? Se ha reducido a 3,68, ¿vale? Entonces así es como realizamos esas verificaciones. Bueno, levantamos esas comprobaciones que no cumplen de zapatas y le damos clic en aceptar. Lo mismo acá, ¿sí? Bueno, ahí me dicen si me refería si hay un manual o bibliografía en la que se basa esos criterios, porque luego cumplimos la norma, pero los criterios de CIPE no. Eh, Pueden dirigirse a lo que llegaría a ser la plataforma del CIPE LATAM. ¿Listo? Ahí pueden encontrar mayor, bueno, más que todo, con referencias a esas bibliografías que ustedes requieren, ¿no? Existen algunos foros que son muy buenos. Les recomiendo que puedan entrar a esa plataforma, en las cuales igual dan esos puntos de vista, especifican justamente bajo qué criterios están aplicado todo este apartado. ¿Listo? Listo. Bueno, ahí me preguntan si el gancho de la zapata tendría que tener como mínimo 21 y en el diseño me sale 20 y claro, sale que no cumple. ¿Esto es aceptable? Sí, es aceptable, ¿no? Ya que el programa realiza la verificación de las longitudes de anclaje de acuerdo al criterio de CPCAT en lo que llegaría a ser Calavera, ¿listo? De su versión de 1990, de edición 1991, ¿listo? Igualmente pueden utilizar criterios igualmente dentro de lo que llegaría a ser la normativa, ¿vale? Entonces acá, por ejemplo, mínimo dice 31 centímetros. Acá se está aplicando con 30 45, ¿no?
Entonces, dichos valores igualmente pueden llegar a modificarlos, ¿vale? Pueden llegar a reducir. Por ejemplo, para zapatas mayores a los 1.10 ya no es necesario colocar estos ganchos así en U, ¿no? Ya no es necesario, ¿vale? Entonces ahí ya podrían aplicar, por ejemplo, acá, voy a darle 110 y vamos a darle comprobaciones. Ahora sí, recién llegamos a cumplir. Y por supuesto que también la longitud de anclaje llega a reducirse, ¿no? 31,48 y de esa forma. Pueden dar clic en aceptar y listo. Y así van subsanando sus errores que no llegarían a cumplir. En algunos casos, y eso también es recomendarles, ¿vale? Una vez que realicen estas modificaciones dentro de las zapatas, lo que les recomiendo es que nuevamente den un recálculo, ¿listo? Porque en algún momento las interacciones llegan a cambiar y nuevamente les va a llegar a aparecer algunos errores, ¿listo? Entonces, para guardar los cambios que ahora estamos realizando, que todos estamos viendo que está llegando a cumplir, y cuando ustedes realicen un nuevo recálculo, el programa va a volver a diseñar estas zapatas que nosotros hemos modificado. Pero si nosotros requerimos que se mantengan esas dimensiones y esas comprobaciones que ya hemos levantado, directamente acá me paso a cimentación y vamos a irnos a esta opción que dice bloquear dimensiones y armaduras. Vamos a asignar a todas y automáticamente las que están marcado con color azul están bloqueados tanto en sus dimensiones y armaduras, la cual le dicen terminar y con ello nuevamente le dan nuevamente calcular la obra, incluso cimentación, ¿vale? Igualmente, les recomendaría también que antes de realizar el cálculo también darle errores de comprobación, ¿vale? El programa aquí va a empezar a realizar un cálculo, ¿listo? Un cálculo y comprobación de todas las modificaciones. Si le sale un pequeño error, entonces eso quiere decir que todavía hay un elemento de zapata que no se ha liberado en, en cuanto a comprobaciones, ¿no? Entonces no llegaría a cumplir. Entonces siempre traten de dar en estas situaciones de comprobaciones, ¿vale? Ya. Bueno, acá dicen cuál sería la sección mínima de las zapatas. De acuerdo a la normativa, a ver, vamos a basarnos en la normativa boliviana. Aquí está, ¿vale? En el capítulo 13.3 de fundaciones superficiales, la normativa boliviana justamente establece en su artículo 13.312. Dice que para fundaciones superficiales, la altura total de la fundación debe seleccionarse de manera tal que la altura efectiva
¿listo? De la armadura inferior sea al menos 150 milímetros, ¿vale? Es decir, la altura, esta llegaría a ser la altura, ¿no? De la zapata. Vamos a darle H. Y la altura efectiva llegaría a ser al centro de gravedad del acero de refuerzo del inferior, ¿verdad? Como algunos le llamamos en su mayoría, el peralte efectivo, ¿vale? D. ¿No? Es así como nos han enseñado. Entonces, como mínimo, este valor debería de ser al menos 150 milímetros, mínimo, ¿vale? Entonces, suponiendo, por ejemplo, a este peralte efectivo voy a añadirle más los 30 milímetros, más lo que llegaría a serle el recubrimiento geométrico, que como mínimo para lo que llegarían a ser las, los elementos que van a estar en contacto con el suelo, ¿no? Deberían ser como mínimo 4 centímetros. En la normativa igualmente pueden encontrar los recubrimientos mínimos para cada elemento estructural. ¿Listo? Ustedes directamente buscan el buscador recubrimientos y van a encontrar una tablita, ¿vale? Entonces vamos a suponer normalmente siempre manejamos 5 centímetros, ¿no? Entonces más esos 5 centímetros más el diámetro de la base, porque esto debería de añadir la mitad de la base, pero esto sería con respecto también de la, porque igualmente acá va a venir otro grupo de barra, ¿no? Acá, una barra transversal y longitudinal. Entonces, suponiendo que va a ser un diámetro más el diámetro, suponiendo, por ejemplo, un file 16 por el lado más crítico, ¿no? 1,6 más la mitad de otro 1,6. Vamos a darle 0,8. Con ello yo tendría 15, tendría 2,22,24, ¿no? Sí, 22,4 centímetros, ¿vale? Esa sería la altura mínima, ¿no? Sí, de una zapata. Vamos a trabajar con ello. Directamente se podría decir y se podría considerar la altura mínima de la zapata 25 centímetros, ¿no? Redondeando ya múltiplos de 5, ¿vale? Entonces, en conclusión, se puede decir que la altura mínima de una zapata está 25 centímetros, ¿vale? Entonces, si ustedes ya quieren modificar aquello, pueden irse a lo que llegaría a ser obra, datos generales, y antes de realizar el cálculo, ayer justamente habíamos visto un poco de lo que llegarían a ser zapatas, ¿no? Acá, en zapatas, acá, zapatas aisladas. El programa toma un canto mínimo, es decir, la altura total de la zapata, 30 centímetros, ¿no? Entonces acá ustedes pueden cambiar a 25 centímetros y el programa va a realizar el cálculo en función de ello. ¿Listo? Ahí podrían reducir. Sí, ya que todo lo que llegaría a ser las dimensiones de la altura de la zapata están con 30 en el programa. ¿Sí? Igualmente me preguntan ahí en qué afecta la interacción de suelo de estructura, es recomendable o no considerar cómo se lo aplicaría. Para la interacción de suelo y estructura, que también dentro de la guía boliviana, dentro de la normativa boliviana, establece dentro del método acá. En las nuevas versiones de CIPE, vamos permítanme un momento, elementos de cimentación. Acá está. ¿Vale? En el capítulo de fundaciones e interacción de suelo-estructura tienen acá las bases, ¿no? La cual es ya mediante fórmulas y algunas ecuaciones, ¿no? Que está en función del coeficiente de balasto. ¿Listo? Y, y acá tenemos alguna particularidad dentro del método de análisis modal espectral, ¿no? La cual acá habla un poco de lo que debería ser la interacción de suelo y estructura, ¿no? Las solicitaciones transferidas al suelo por las fundaciones pueden suponer que la estructura está empotrada en la base o alternativamente considerar la
flexibilidad del sistema de fundación acorde al capítulo 4, ¿no? Entonces el programa, al introducir este tipo de zapatas, directamente está considerando un apoyo, ¿listo? Un apoyo dentro de lo que llegaría a ser nuestro modelo analítico, ¿vale? Entonces, a ese apoyo solamente se está configurando dentro de lo que llegarían a ser las bases sentadas en función de lo que llegaría a ser el diseño sísmico, ¿listo? Para cada tipo de zapato. Y si ustedes quieren entrar, la cual ese tipo de método no es el método de interacción de suelo y estructura, ¿verdad? Para un método de interacción de suelo y estructura, la cual nos va a botar ya valores mucho más reales a lo que llegaría a adoptarse frente a acción sísmica en nuestra estructura, debería de componerse mediante elementos shell ya estos elementos, ¿no? Es decir, mediante este tipo de estructura que sería losa de cimentación. ¿Listo? Losas apoyadas sobre el terreno. Esto. Ustedes definen los contornos de cada zapata, ¿no? Y ya automáticamente van a poder observar justamente las tensiones sobre la zapata, ¿no? A través de este tipo de método, ¿vale? Como ya en algún momento les decía, en las nuevas versiones, este tipo de zapata llega a convertirlo automáticamente, si nosotros requerimos este tipo de versión y llevarlo a una iteración de sobreestructura, automáticamente este elemento ya lo convierte en un elemento de losa de cimentación, ¿no? Ya estaríamos entrando en una interacción de suelo y estructura. Recuerden que está en base a lo que llegaría a ser el coeficiente de balasto. ¿Listo? Entonces es así como ustedes pueden llegar a componer la interacción de suelo y estructura dentro del programa de Silvia, la cual el método que nos estamos realizando tampoco está fuera de lugar, ¿no? Igualmente se puede sentar, que la estructura está empotrada, e igualmente se puede diseñar siempre y cuando cumplamos también la normativa, ¿no? Bueno, entonces a ello, igualmente vamos a, para realizar el diseño de lo que llegaría a ser las zapatas, perdón, las columnas, pueden irse acá a esta opción de dentro de lo que llegaría a ser la ficha de resultados, se van a pasar a esta herramienta que dice pilares, editar pilares. O pueden irse a lo que llegaría a ser la pestaña pilar, editar, y le dan clic en cualquiera de las columnas. ¿Listo? Y si en este caso ustedes quieren ver, acá tenemos todas las columnas que llegan a cumplir. ¿Listo? Y si en este caso no llegase a cumplir, por ejemplo acá, ¿no? Me está armando con feed de 20. Si vamos a ver un poco de lo que llegaría a ser el despiece, acá se puede ir a esta opción de despiece. Y acá está la conformación del acero de refuerzo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la cual igualmente está llegando a cumplir lo que debería ser la cuantía mínima y la cuantía máxima, ¿no? Que debería de estar entre 1% a 8%, ¿no? Eso es lo que habíamos establecido por normativa. Si ustedes ya quieren cambiar la distribución, que sabemos muy bien que en función de esto, sí, a la distribución del acero de refuerzo longitudinal estaríamos entrando en un diagrama de interacción, ¿verdad? Pues igualmente el programa, si ustedes le quieren cambiar, por ejemplo, para un FIDE 12, pueden irse, por ejemplo, en las esquinas, voy a colocar FIDE 16, acá también FIDE 16, y ustedes noten que ya el programa me está marcando con color rojo, acá, ¿no? Que no estoy llegando a cumplir. Entonces, la cual no estoy llegando a cumplir por lo menos la cuantía mínima, ¿no? Estoy bajando a 0,9%. Entonces, ahí también llegamos a bajar, por ejemplo. Esta puedo darle 2, ¿sí? Aquí debemos de introducir en caras números pares, ¿listo? Ya que estos dos se va a distribuir de la siguiente forma, ¿vale? Ahí está. Y acá puedo ver, ¿no? Puedo irme acá y ahí está la distribución. Los FIDE 16 en las esquinas y en cada cara, como estamos estableciendo dos, se maneja una y dos, ¿no?
cada lado de cara se va manteniendo 1, 1. Por eso es que se debe colocar par. Acá tengo, por ejemplo, 1, 4. Y acá ustedes noten que no llego a cumplir, ¿no? De muchos elementos. O sea, yo no llego a cumplir por el espaciamiento también del estribo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a cambiar a 15. También este apartado a 15. Y listo, ¿no? Ahora sí recién llego a cumplir. Pero también me aparece unas precauciones que si yo me paso acá a comprobación, puedo observar todas las comprobaciones que realiza el programa, ¿no? Como verificar la armadura mínima, las disposiciones de armadura, estado límite de agotamiento por cortante, todo aquello, ¿no? Y ahí pueden ir verificando. Acá están con sus respectivas fórmulas. Y acá me aparece un aviso, ¿no? Ese aviso, justamente, si yo me paso al último punto, me dice que la longitud de solape es inferior a la mínima exigida por la norma, que es de 730 milímetros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo llego a bajar ese solape? Me paso acá a edición sobre cuadro de pilares. Y en cuadro de pilares estoy en este grupo. ¿Listo? Es el primero que yo tengo acá. Pues voy a pasarme acá a esta herramienta que dice solapes y anclajes y vamos a darle clic en esta parte superior. Ahora voy a acercarme en esta parte central al momento de marcar justamente. Ahí vamos a darle clic cuando me marque en color celeste. El cursor ahí le dan clic. Y para el FIDE 16, normalmente vamos a colocar, por ejemplo, 120 y para el FIDE 12 el solape de 90. ¿Listo? Damos clic en aceptar y quedaría. Damos clic ahora en aceptar y ahora ustedes noten que ha cambiado lo que llegaría a ser esas precauciones que existían, ¿no? Pero acá me sigue marcando de todo el grupo una que todavía está cayendo fuera de lugar, ¿no? ¿Sí? A ver, acá. Esta. Si yo me paso a verificar, acá es la que llega a fallar y justamente está fallando por momento, ¿no? Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales. ¿Listo? Acá está el esfuerzo cortante, el porcentaje de aprovechamiento del esfuerzo cortante y el aprovechamiento total. Si nos basamos a verificar las comprobaciones, y automáticamente todas las comprobaciones que ustedes tienen acá, voy a activar este check para que me muestre solamente el error que está faltando. Y acá justamente en el diagrama de interacción es la que estamos fallando, ¿no? Sí, los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen, es decir, en estado límite último, se producen en cabeza para la combinación tantos, ¿no? Ahí está. Y acá tengo todos los cálculos que se realizan, ¿no? De una forma mucho más detallada de cada valor en función de las fórmulas que aquí están establecidas. Directamente aquí me da el valor. ¿Listo? Ahí están las relaciones y el diagrama de interacción que se realiza tridimensionalmente. ¿Vale? Acá está. Y justamente no llegamos a cumplir. Entonces ahí podría llegar a añadir, por ejemplo, ya quizás a FIDE 16, ¿no? Por ejemplo, las bases en la parte inferior y ya llegamos a cumplir. ¿Vale? Para que sea simétrico, esto también puedo darle FIDE 16. Ahí está, ¿no? Entonces ya dependerá mucho del punto en el cual también ustedes llegan a ingresar a esas dimensiones. ¿Vale? Entonces la distribución pueden generarlo así como ahora estoy realizando, ¿sí? O optarlas. Pero si en este caso ustedes, no ustedes castigar a todo el grupo por uno nada más que no estaba cumpliendo, quizás ahí no estamos optimizando y que eso es lo que a veces requerimos, optimizar el acero de refuerzo. Entonces, el único punto, por ejemplo, puedo dejarlo estas todas con FIDE 12, ¿no? Y exclusivamente para solamente la columna que estaba fallando de todo el grupo, acá me muestra, vamos a cambiar FIDE 12 todas. ¿Listo? FIDE 12. En este apartado, ustedes noten que si yo selecciono el grupo, me está marcando con
con unos círculos todas las columnas que pertenecen a este grupo, ¿vale? ¿Sí? Y justamente acá es de todo ese grupo, solamente uno está llegando a fallar. Como les decía, con un FIDE 16 llega a cumplir, ¿verdad? Pero castigar a todos con todo un FIDE 16 por uno nada más, entonces es algo quizás, bueno, no llegamos a tener aprovechamiento mayor de todo lo que estamos introduciendo. Entonces, para ello voy a pasar medición de cuadro de pilares y aquí vamos a irnos a esta opción de dividir. ¿Listo? Pero siempre y cuando identifiquemos la columna que está llegando a fallar, que es la C21. Entonces acá voy a irme a dividir, le damos clic en este grupo y de aquí quitamos el C21. Activamos el check, damos clic en aceptar y listo. Ya tenemos desagrupado el C21. Y ya de todo este grupo está llegando a cumplir y solamente el C21 es el que está llegando a fallar. Para ello, solamente acá me paso a editar y directamente aquí puedo pasarme, ¿no? Por ejemplo, esta, dejarlo quizás en FIDE 12. Vamos a intentar un lado. Voy a manejar puro a este lado 4, 4 y también 4 en esta otra dirección. ¿Sí? Que llega a cumplir, ¿no? Y aquí, para que se empalme con el otro, voy a manejarlo con 4. ¿Listo? Tal vez puedo establecer FIDE 16 para que se pueda empalmar correctamente mi estructura con la parte superior, ¿no? Porque va a ser ilógico. Eso también tiene que tener mucho cuidado. Acá puedo plantear dos barras de acero de refuerzo en este primer tramo. Es decir, así se va a distribuir, ¿no? Los dos así. Y por abajo va a estar los 4, ¿no? Más o menos ustedes quieran realizar un empalme de esta forma, ¿no? Entonces ahí constructivamente debemos tener un poco de cuidado, ok, ¿vale? Entonces con ello, perdón, le di a lo que llegaría a ser el otro grupo. Esto voy a cambiarlo a FIDE 16, FIDE 16, 2, aquí también 2, 2 y también 2. Es el grupo, ¿no? Acá el C21 es el que debería de modificar. Acá FIDE 12, y aquí podríamos introducir 4, ¿no? 4, en esta otra dirección también 4. Y igualmente estoy saliendo fuera de control, ¿no? 102% estoy en el aprovechamiento. Pero directamente colocamos en las esquinas FIDE 16. Ahora sí es 100, ¿no? Entonces con ello ya llega a cumplir ese 21, ¿no? Y así podemos ir realizando y optimizando el acero de refuerzo, ¿no? Si ustedes requieren, a veces, bueno, muchos no queremos armar con FIDE 20, FIDE 25, entonces podríamos ir rearmando, ¿no? De esa forma nuestras columnas, ¿listo? Igualmente preguntaban si se podría visualizar en 3D el edificio. En otro detalle del armado, el estribo es adecuado que sea 6 milímetros y la armadura principal es de 20 milímetros. ¿Sí? Hasta el despiece. En caso, el despiece en 3D. ¿Sí? Claro, del primer piso, ustedes acá igualmente establecen, por ejemplo,
quito el hormigón y ahí está. El despiece del acero de refuerzo en 3D del elemento. Igualmente el despiece, tienen ahí, ¿no? Y de 8. Ahí está. La distribución y quedaría ahí de esa forma. ¿Vale? Bueno, a ver. Ahí nos realizan una pregunta si para un FI de 6 está bueno armar, para un FI de 20 es bueno armar una barra de FI de 20. De acuerdo a la normativa, como ya en algún momento les decía, ¿no? Va a depender mucho de la categoría, del tipo de sistema estructural que ustedes hayan aplicado dentro del análisis sísmico, ¿no? Y a eso vamos dentro de lo que debería ser el artículo 18. ¿Listo? Entre más restricciones existan, bueno, en este caso el tipo de estructura aumente, ¿no? Van a existir mucho más restricciones, ¿listo? Dentro de lo que debería ser los nudos. Y aquí justamente habla de aquello de lo que justamente me preguntan, ¿no? Normalmente. De las columnas de pórticos especiales. Ven ustedes que acá me dice límites dimensionales, ¿no? Para los pórticos especiales, las columnas deben de cumplir con lo siguiente. La columna menor de la sección transversal, medida en una línea recta que pasa a través del baricentro geométrico, debe de ser al menos 300 milímetros, ¿no? Y la relación entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión perpendicular debe de ser al menos el 0,4. ¿Listo? La resistencia igualmente se debe de aplicar de acuerdo a 18,73 y también se debe aplicar lo siguiente de acá. Armadura longitudinal, acá me dice, ¿no? Y ya en este caso, la armadura longitudinal mínima llega a ser siempre el 1% y no debe exceder más del 6%, ¿no? Es decir, ya estamos cambiando de un 8% a un 6% como cuantía máxima. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos un poco más de restricciones. Columnas con estribos confinados circulares deben de ser al menos 6 barras longitudinales. Deben de haber al menos 6 barras longitudinales. No importa el diámetro, pero tienen que existir las 6 barras. Para la armadura transversal, ¿no? Debe de colocarse armadura transversal en las cantidades que se especifican en 18752 y 18754. En una longitud, en una longitud L sub 0, medida desde la cara del nudo y ambos lados de cualquier sección, donde pueda ocurrir fluencia por flexión como resultado de desplazamiento lateral más allá del rango elástico de comportamiento. La longitud debe de ser al menos igual a la mayor de, me dice, ¿no? Es decir, la longitud de confinamiento. ¿Listo? Acá. Aquí han puesto las barras y las barras transversales, ¿no? Acá normalmente se llega a establecer mucho más seguido el espaciamiento y en la parte central le vamos a colocar menos, ¿no? Esta longitud de confinamiento es la que me dice la subcero, ¿vale? La altura de la sección transversal de la columna, de la cara al nudo, de la sección donde debe de ocurrir fluencia por flexión. ¿Listo? Un sextete de la luz libre de la columna, es decir, acá va a haber viga, ¿no? Entonces, pongamos que va a haber viga, y aquí también va a estar la viga inferior. Esa sería la luz libre, ¿no? Eso. Un sexto, me dice, ¿no? Un sexto de la luz libre. ¿Vale? Entonces acá L sub 0 dividido entre 6. Y mínimamente 450 milímetros que debía de distribuirse una longitud. Y acá me dice la armadura de disposición debe estar de acuerdo. La armadura transversal debe de coincidir ya sea con espirales simples o entrelazados o estribos, ¿no? Dobleces y los puntos, ¿no? Sí, igualmente acá habla de la separación transversal que no debe de ser menor al inciso A hasta C.
Igualmente la cantidad de armadura transversal que debe de incluir, ¿no? Y donde los ganchos de estribo cerrados, ¿vale? Y entonces ahí ustedes pueden ir manteniendo de acuerdo a estos tipos de puntos, tendrían que llegar a cumplir y empezar a darle, ¿no? Ese criterio dentro de lo que debería ser el armado de las piezas, ya que el programa debemos darle justamente ese criterio, ¿no? Por eso es que se acuerdan que al principio teníamos un mensaje donde nosotros debemos de definir justamente el- todos esos criterios de diseño, ¿no? Sismo resistente, ¿no? De armado y entrando en lo que es el principio de utilidad, ¿no? Entonces, al artículo 18 ya ustedes establecerán si llega a estar dentro de pórticos intermedios, especiales, ¿listo? E igualmente, dentro de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico, la NBDS 2018, ¿listo? Acá. Un momento. El artículo 18 en su mayoría aplica estos criterios que están aquí establecidos, pero claro, hay algunos valores que ya han cambiado. ¿Listo? Se van a tener mucho cuidado. Ustedes quieren entender porque a veces dentro de lo que llega a ser los párrafos te confunden, ¿no? Te confunden algunas cosas, a veces la interpretación debe ser muy diferente. Aquí, ¿vale? Estos mismos requisitos que dice para elementos de hormigón de acuerdo a la C 318, acá están los requisitos de vigas. Una de estas se ha mantenido dentro de la norma, algunas de estas se han mantenido dentro de la normativa, ¿no? Entonces, igualmente acá está, habla tampoco también de lo que es el armado, la distancia que debe de existir de la cara de la viga hacia lo que es el primer archivo, igualmente ya está establecido. Acá está la longitud confinada, siempre son leguerías en los extremos, tanto para columnas y vigas, y acá está la luz libre, ¿no? Que les decía. Y lo que anteriormente les había indicado, ¿no? Esa relación del lado mayor, menor, que sería el lado mayor y el lado menor, ¿no? Y eso debe de ser mayor a 0,4. ¿Listo? El lado menor, perdón, ¿no? Al lado mayor. Es, este mismo valor, ustedes sabían, bueno, este ese párrafo que habíamos leído se concluye en esto nada más, ¿no? Entonces, ustedes quieren ver un poco de lo que quiere ser más práctico, ver más que todo gráficos, así como está detallado, ¿no? Entonces, pueden ver esta situación de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico, la versión 2018. ¿Listo? Entonces acá establece esos criterios que hablan de lo que debería hacer en el artículo 18 de acuerdo a la norma. ¿Listo? Y acá precisamente me dice los requisitos de la cero de refuerzo longitudinal y acá está la cuantía mínima, ¿no? Que estamos hablando del 6%. ¿Sí? Entonces dichos criterios es lo que habla acá justamente acá. ¿Listo? Entonces traten de realizarlos. Si ustedes ven algún párrafo, van a encontrar justamente lo que indica dentro de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico, la versión 2018. Bueno, entonces de la misma forma, acá ya una vez que editen, pueden darle clic acá en sí y listo. De la misma forma, ustedes se pasan a lo que llegaría a ser las vigas. Por ejemplo, voy a pasarme acá, donde están fallando. Voy a pasarme acá. Vigas, editar vigas y voy a seleccionar esta viga. ¿Vale? Acá me dice estado límite de agotamiento, solicitaciones normales. Y si vamos verificando este apartado, uno, ese apartado por defecto siempre nos va a aparecer lo que debería ser el área necesaria superior, que sería de color rojo, y el área efectiva superior. ¿Listo? Entonces, esta área
todo lo que está en color rojo debería de entrar lo que está marcado todo con color verde, ¿sí? Y si notamos acá, justamente existe aquello, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a evitar esa situación? Podríamos aumentar. Me voy a pasar a esta herramienta que dice armadura longitudinal. Con estas herramientas puedo llegar a editar la armadura longitudinal que yo tengo ahí. Vamos a irnos a esta herramienta que dice editar. Vamos a aumentar, por ejemplo, el diámetro de esta barra. Voy a darle clic ahí y vamos a cambiar a FI de 12, por ejemplo. Y aumenta lo que llegaría a ser acá, ¿sí? Entonces, estos puntos que ustedes tienen ahí, fuera saliendo, debería ser por el tema de lo que debería ser el anclaje. ¿Listo? Pues aquí puedo aumentar el tamaño del anclaje, por ejemplo, a 30 vamos a darle. ¿Listo? El anclaje. Así como también, a ver, igualmente acá vamos a cambiar a 35. ¿Sí? Ahí está. O quizás podríamos introducir con dos barras de FI de 12, FI de 10. Ahí está. ¿Listo? Igualmente con dos barras, acá vamos a dejarlo por defecto, que calcula automáticamente el programa y es suficiente con eso, ¿no? Con dos barritas. Lo mismo puedo hacer para armarlo de forma simétrica, ¿no? Puedo darle 2 phi de 10 y acá para aumentar la dimensión vamos a manejarlo como es de un solo tramo. Normalmente esto dividimos la longitud, que en este caso es 675, la luz libre. Vamos a darle 675 dividido entre 4. Ya tendría 168,75, ¿no? 170 centímetros podría realizar, ¿no? Pero recuerden que esta distancia de longitud llegaría a ser de toda la base más el gancho. ¿Listo? Entonces, suponiendo acá que tenemos columnas de 30, tendría que añadir esos 170 más 30 y más estos 20 centímetros que vamos a suponer. Entonces, esta distancia debería de ser 170 más 50 centímetros. Estaríamos con 220, ¿no? Nos damos clic ahí y acá directamente anotamos la distancia que se va a elongar en recta, ¿listo? Sin considerar el gancho. Entonces acá tendría que introducir, por ejemplo, 200 centímetros nada más. Ahí está, los 220, lo mismo acá, 200 y quedaría. Listo, entonces con ello, igualmente aquí, puedo darle acá también, ¿no? Puedo darle 3 feet de 12, ahí está, y podemos habilitar. Y queda, ¿no? Eso sí, es como ustedes igualmente pueden establecer. Acá si quieren pueden reducir, ¿no? Colocar dos feed de 10 y un feed de 10 y dos feed de 12, ¿no? Pueden hacer también esa relación. Ese cambio igualmente está basado, por ejemplo, voy a dividir estas tres barras en una y dos. Entonces voy a irme acá a dividir, seleccionamos esta barra y anotamos 2. Listo. Ya se ha añadido 2 y 1. A ello voy a irme acá a editar, editamos el diámetro dándole clic y aquí cambiamos a pi de 10. Ahí por ejemplo, ¿no? De reducir, quizás ya lo que quería hacer la cuantía, damos clic acá y nuevamente aplicamos si existen algunos errores, ¿no? Ese punto de blanco que al inicio nos aparecía. Pues con ello llegamos a cumplir todo lo que establece el diseño. Si ustedes le quieren ver, al igual como en las columnas, un poco de detalle cómo realiza las verificaciones, pueden irse acá a comprobaciones en estado límite último y estado límite de servicio. En esta es primera opción. Le dan clic sobre la viga y acá ustedes tienen la distribución. ¿Listo? Tienen la distribución y las comprobaciones. ¿Listo? Las comprobaciones de interacción entre torsión, ya que el programa también realiza una verificación de torsión, así como el diseño acortante, realiza las verificaciones de la separación máxima y mínima, la compresión oblicua, ¿no? Verificaciones, criterios por sismo,
¿Listo? También dice, debido a la categoría de diseño sismo, de la estructura no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño de sismo. Es decir, como estamos utilizando el método general y si tendríamos la normativa vigente ya actualizada, entonces aplica también esos criterios, ¿no? Pero en este caso no se está aplicando los diseños. O sea, ellos deberíamos de aplicar de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la categoría que nosotros establecemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, igualmente, la magnitud que ustedes tienen acá, a ver aquí, listo. Entonces, con ello, igualmente ustedes pueden realizar sus verificaciones, le dan ahora clic en sí, le dan guardar y listo, ¿no? Así van levantando las observaciones, igualmente acá, por ejemplo, era aquí, una de la del primer piso, debe estar mucho más detallado, listo, ¿no? Entonces acá pueden darle, por ejemplo, clic y listo, ¿no? Pues acá tenemos separación de estado límite superior, anclaje de armadura superior, ya que se está armando con un FIDE 20, entonces acá voy a darle clic en editar y acá, por ejemplo, 1. Y aquí notemos que se está empezando a armar acá el anclaje del límite superior. Este. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren reducir, por ejemplo, está un FIDE 20, FIDE 16 podríamos armar en ese punto con 3 barras, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Podría cambiar ese diámetro, a ver si con 2 llegamos a cumplir. Estoy viendo siempre el panel de color rojo. Ahí está, dentro del contorno de color verde, estamos muy bien. Y ahora también lo que debería ser acá la armadura, anclaje de armadura superior e inferior. Acá debemos de cambiar esta armadura al tipo de especificado, por ejemplo, este gancho que directamente establezca y le damos clic en aceptar. ¿Listo? Acá igualmente pueden dar quizás 10 por ejemplo, ¿no? Ahí están los 10. Igualmente acá pueden dar longitud. Igualmente, esa es la de FIDE 6. Ahí está. Podríamos establecer, por ejemplo, 20 por ejemplo. ¿Listo? Ahí está, lo mismo acá. Voy a darle 20 longitud de desarrollo y le damos clic en esta opción. Listo. Entonces, igualmente, desde acá, si quieren, pueden traer esta base hasta acá, ¿no? Hasta el 500, por ejemplo. Y a borrar quizás esta, ¿no? Ahí. ¿Listo? Entonces, sí, vamos realizando algunas modificaciones del armado. Y acá dice estado límite de separación de agotamiento por torsión, separación entre barras longitudinales, de acuerdo a la normativa boliviana, NB 122501, el artículo 11562. Con ello, igualmente, se pasan a introducir armadura de piel y le dan clic aquí. ¿Listo? Es decir, necesitamos una base intermedia, ¿no? Y eso le agrega la armadura de piel. Ahí dice anclaje, anclaje, no me dice nada de qué, ¿no? ¿Vale? Entonces ahora voy a pasarme acá a realizar las comprobaciones. Y listo.
¿vale? Aquí me lanza un pequeño punto que me dice que la flecha activa es, hay una flecha activa, ¿vale? Esta flecha activa se refiere, bueno, que las dimensiones que nosotros estamos proponiendo de la viga llegan a deformarse, ya que también hace la verificación del programa a las deformaciones. Permítame un momento acá, voy a darle clic, ya está la deformación, ¿no? Activamos el check de mostrar solamente comprobaciones que no cumplen. Precisamente acá yo tengo una flecha de 8,60 que debería de estar dentro de una flecha de 7,50 milímetros, que es la flecha activa a partir del instante de 3 meses para las combinaciones de acciones características. Entonces, la cual hace estas verificaciones de acuerdo a estas fórmulas, ¿no? Para un tiempo y ahí tenemos todo lo que serían hacer los cálculos. Entonces, a ello, lo más recomendable es aumentar la dimensión tanto en ancho y en altura de la viga. ¿Listo? Lo más recomendable es que aumenten la altura de la viga, ¿no? Ya que así aumentamos mayor la rigidez y voy a evitar tener mayores deflexiones, ¿no? O flechas. Entonces, acá, si tenemos aquel error, entonces necesitaríamos aumentar. Voy a darle clic ahí en sí, listo, ¿no? Entonces, ustedes aquí tendrían que aumentar todo el tramo. Esta ya no le quería hacer de 20. Podríamos hacer una primera instancia de 25 por 40, ¿no? Todas las vigas transversales o estas vigas principales. Veamos si en estas también ocurre aquello. Para verificar este eje quizás podríamos dejar con 25 por 20 por 40, ¿no? ¿Sí? Entonces, si vamos verificando, vamos viendo si no tenemos flecha activa para no ir modificando cada vez. Entonces, una vez editado, ustedes nuevamente pasan, ¿no? A las herramientas para componer, entrada de vigas, y dentro de lo que es entrada de vigas, ustedes se pasan a vigas, ya saben, o editar, editan todas las vigas transversales, ¿no? Esta viga ya aumentan a 25 por 40, ¿sí? Nuevamente realizan el cálculo estructural, incluso cimentación, siempre y cuando traten de bloquear con todas las ediciones que han modificado las columnas de la misma forma. Se pasan a lo que llegaría a ser el apartado de resultados y aquí se pasan a bloquear armaduras, ¿no? De columnas. Por defecto, ninguna columna está justamente bloqueada, por lo tanto aquí voy a dedicarle bloquear todas y automáticamente se van a marcar con color lila las que están bloqueadas, le damos clic en aceptar y listo. Con ello no va a cambiar las configuraciones o ediciones del acero de refuerzo que hemos editado dentro de lo que llegaría a ser las columnas, una vez realizando el cálculo nuevamente. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado en aquel. Al igual que las vigas, ¿no? En lo que es la ficha de resultados, igualmente pueden llegar a restringir ya, si en algunos casos ya los pórticos de muchos ejes de vigas ya han modificado y editado y ya han levantado las comprobaciones, entonces acá se pasan a bloquear armaduras de pórticos. Uno podría solamente marcar los pórticos donde ustedes así hayan modificado, dándole clic en este botón y seleccionar, ¿no? Por ejemplo, este pórtico ya editado y vamos seleccionando así, ¿no? Este eje de pórtico de la misma forma y una vez seleccionado cada eje, le dan clic derecho. Automáticamente acá va a seleccionar todos los pórticos que ustedes ya hayan editado y para un nuevo recálculo que no cambie o vuelva a realizar el armado de ese pórtico, ¿no? O directamente pueden activar el check de todos. Con ello estarían todas las vigas manteniendo y restringiendo su armado. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos formas en algún momento les puede ayudar bastante al momento de restringir y volver a editar aquello. ¿Vale? Al igual que ustedes pueden
llegar a manejar ese apartado. Voy acá, ¿sí? Es, es de ahí. Ahí está, ¿no? Pues acá me dice el estado límite de separación entre armadura longitudinal. Acá no es nada más que colocar armadura de piel, ¿no? Pues estado límite de agotamiento por torsión, separación entre barras de armadura longitudinal. ¿Listo? Y acá me dices disposiciones relativas de las armaduras. Cuando exista esta notificación de que no cumple disposiciones relativas de armadura, es porque las barras, justamente longitudinales, deben estar muy apegadas una de la otra. Es decir, el espaciamiento libre entre barras no son las suficientes para que cuando se realice el hormigonado en construcción, exista algunos, de acuerdo al diámetro del agregado grueso, exista justamente, no puede ingresar en este caso lo que llegaría a ser el agregado grueso. Entonces, con ello vamos a tener, de hecho, cangrejeras, ¿no? Pues para evitar aquello debemos de cumplir un espaciamiento libre, ¿no? La cual dentro de lo que llegaría a ser el en vigas, ¿no? Hace esa disposición, ¿no? Al igual como para la vibradora, ¿listo? Para introducir la vibradora y realizar el vibrado correspondiente cuando realice el hormigonado. Entonces, a esas disposiciones relativas se refieren. Entonces, para ello deberíamos de subsanar colocando una cantidad de número de barras y luego introducir otra cantidad de número de barras en otra capa. ¿Listo? Es decir, las barras, si por ejemplo se está armando con feed de 6 feed de 6, ¿no? 5, por ejemplo. Entonces, para que exista mayor espaciamiento, entonces tendría que quitar estas dos barras. Estas dos barras podría acomodarlas en una segunda capa, a eso me refiero, ¿no? Esas llegarían a pasar a estas. Ah, igualmente realizo esa comprobación, como les digo, acá, en el otro ejemplo, ¿no? Aquí, ¿vale? Ya tenemos la separación entre barras, las disposiciones. Y si me acerco, muy de seguro es que debe ser en este punto. ¿Listo? Donde tengo acá otra barra y otra barra de 2 phi de 10. Bueno, este es que aquí el programa, bueno, realizó el armado, como vea conveniente, de toda su serie de armado, ¿no? Y ha colocado el que. Bueno, el programa también realiza en esa confusión de optimización, a veces agrega varias barras, como ahora estamos introduciendo. Entonces, esto directamente se soluciona arrastrando este feed de 2 hasta acá y coloco el gancho dándole clic ahí en ese punto. Y con ello borramos este punto y listo, ¿no? Igualmente, esto puede llegar a extender el otro extremo, quizás este acá, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, recuerden que ahí tenemos dos barras. Igualmente, acá, bueno. Listo. Ahí vamos a agregar directamente ya la armadura de piel. Voy a pasar armadura de piel. Vamos a darle clic y vamos a colocar un feed de 10. Listo. Aquí también vamos a darle clic en cada tramo de viga y listo. Vamos a realizar las comprobaciones, actualizar información de errores. Esperamos un momento y listo, ¿no? Y precisamente ya esas comprobaciones, ese levantamiento de ediciones, ya han desaparecido, ¿no? ¿Sí? Ya no existe. Entonces ahí igualmente puedo editar acá, ¿no? Acá, por ejemplo, esta puedo cambiarlo ya, por ejemplo, por 3 barras de feed de 16, por ejemplo, ¿no? 3 barras de feed de 16.
¿sí? Entonces aquí de seguro es que voy a obtener, porque existen 6 barras, ¿no? De seguro es que voy a tener ahí igualmente disposiciones relativas del acero de refuerzo longitudinal. ¿Vale? Entonces, miren ustedes que en ambos aparece por la situación de que esta barra está en la parte superior y afecta en ambos tramos. Y para realizar aquello, les decía acá, puedo colocar en otra capa estas 3 barras de FIDE 16, ¿no? O pueden dividir una barra que se quede arriba, pero también tienen que ser acá, directamente las 3. Vamos a darle clic ahí, clic derecho, y vamos a darle, recuerden esta herramienta de colocar en otra capa, le dan clic sobre la barra y luego darle clic en cualquier espacio. Acá le aplican la segunda capa y le damos clic en aceptar. Nuevamente le doy clic acá en actualizar información de errores. Y listo, ¿no? Así como podemos darle la solución a esos puntos de que normalmente siempre les va a llegar a aparecer, ¿no? Y darle siempre un retoque a lo que es la armadura. Como ustedes han visto, el programa en su satisfacción de darnos la optimización de algunos puntos, a veces va a colocar en tramitos que no valen la pena colocar FIDE 10 y luego colocar FIDE 12, que la verdad no vale la pena tampoco constructivamente, entonces mejor colocar todo el tramo con un FIDE 12, ¿no? Entonces, dar esas soluciones respectivas, siempre darle una edición a todo este armado, ¿no? No siempre va a armar lo que debería de corresponder y constructivamente también se vea dable para realizar, ¿no? Entonces, eso debemos tenerlo muy en cuenta. Así como también para la edición de lo que llegaría a ser el espaciamiento de los estribos, ¿no? Pueden irse a lo que llegaría a ser armadura transversal. Y en armadura transversal acá le dan clic en la opción de editar. Dan clic en este tramo. Desde acá igualmente pueden modificar el diámetro de la base del estribo, FIDE 6, FIDE 10, FIDE 12, ¿no? Lo que ustedes vean conveniente, ¿no? Hasta máximo FIDE 10, ¿no? FIDE 6 y la separación. Y aquí ustedes noten que también nuestra muestra o gráfico de áreas de armadura transversal llegan a cambiar, ¿no? Es muy distinto la configuración con respecto a la armadura longitudinal. ¿Listo? Acá tengo yo ya las áreas respectivas que llegan a cumplir con respecto al acero de refuerzo transversal, es decir, los estribos. Igualmente ustedes pueden añadir estribos, ramas de estribos acá. Por ejemplo, pueden darle clic acá en editar armaduras, darle clic y pueden elegir un tipo de armadura, si requieren abierto, el estribo, pero para lo que deberían ser estructuras sismos resistentes tiene que ser un estribo confinado, es decir, cerrado, ¿no? Pues aquí pueden darle clic y si ustedes le quieren añadir, pueden añadir, por ejemplo, una rama recta, ¿no? Darle clic en ese punto y listo, ¿no? Agregar más ramas, ustedes vean conveniente, ¿vale? Si en este caso no llegan a cumplir por los estados límites últimos en cuanto a lo que es el esfuerzo cortante, ¿vale? Entonces, si ustedes requieren ese tipo de armado, le dan clic en aceptar. Yo en mi caso voy a dejar cancelar y quedaría. El diámetro igualmente eligen la separación de la misma forma y el número de cercos de grupo, ¿no? De acá pueden llegar a dividir más cercos. ¿Listo? Entonces acá voy a darle clic en aceptar directamente y así es como pueden llegar a editar. Entre más disminuyan la separación, ustedes van a notar que va a disminuir el área verde, ¿no? Por ejemplo, acá voy a darle, supongamos 30. ¿Listo? Ustedes noten que ya no llego a cubrir el área, el borde de color rojo, ¿no? Entonces ahí, si aumentamos, por ejemplo, a 20 centímetros, vamos a 10. ¿Está exagerando? Aumentamos drásticamente el borde de color verde. ¿Listo? Entonces así como ustedes pueden ir modificando, ya sabemos que para diseño acortante eh, interviene el número de ramas, ¿no? El número de ramas, el espaciamiento y el diámetro del estribo, ¿no? Que son influencia para aumentar
y cumplir con lo que debería ser los esfuerzos de cortante, ¿vale? Bueno, tal vez hasta ahí alguna pregunta o duda. ¿Ok? Entonces vamos a quedar la sesión hasta ahí y el día de mañana continuamos. Justamente vamos a hablar el día de mañana la cuestión de ábacos, que vamos a pasar a losas, vamos a realizar esa verificación y el armado de losas. ¿Listo? Nos falta también lo que es la losa maciza y por último la escalera. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a quedar la sesión hasta ahí y el día de mañana continuamos. Muy buenas noches con todos.